Alejandro entró a casa esperando silencio, pero una risa lo hizo detenerse en seco. Ni siquiera había cerrado del todo la puerta cuando sintió que algo no encajaba. La mansión estaba ahí impecable como siempre, con sus paredes de piedra clara, sus ventanales inmensos y ese brillo caro que durante años había confundido con paz. Pero aquella tarde no tenía nada de paz. Tenía frío. El sonido de sus llaves cayó sobre la consola de mármol con un golpe seco. Luego el eco se perdió por el vestíbulo, largo y vacío, como si la casa se tragara cada ruido para no devolver nada. Alejandro se quedó quieto un segundo, con el maletín todavía colgando de una mano y la corbata aflojada tras un día demasiado largo. Había salido antes de la oficina porque el dolor de cabeza no le daba tregua y porque por primera vez en semanas sentía esa presión extraña en el pecho que no sabía nombrar. Cansancio quizás, o algo peor. A esa hora normalmente todo debía estar en orden. El personal moviéndose en silencio por los pasillos. El olor limpio de la casa recién ventilada. Mía en su cuarto, callada como siempre, inmóvil en ese mundo pequeño al que se había ido retirando poco a poco desde hacía tanto. Alejandro no recordaba la última vez que la había oído reír. De hecho, a veces le parecía que el silencio de esa casa era más grande que las habitaciones mismas. Se metía por debajo de las puertas, se quedaba en las escaleras, se acomodaba en los sillones y terminaba por sentarse junto a él como un invitado no deseado. Caminó unos pasos sobre la alfombra oscura del vestíbulo. Todo estaba limpio, demasiado limpio. El mármol brillaba, los arreglos florales seguían rectos, no había zapatos tirados, ni juguetes, ni ninguna señal de vida real. Solo orden. Un orden tan perfecto que resultaba incómodo, como si la casa no estuviera habitada, sino exhibida. Alejandro soltó el aire despacio y se pasó una mano por la frente. Quería subir a su despacho, tomar algo para el dolor y desaparecer un rato, cerrar los ojos. No pensar en la junta de la mañana, ni en los correos sin contestar, ni en la sensación cada vez más frecuente de que su vida entera funcionaba por fuera mientras por dentro se desmoronaba. Entonces escuchó la risa. No fue fuerte al principio, apenas un hilo de sonido, una vibración ligera que llegó desde alguna parte de la casa y se quebró enseguida como si dudara de su propia existencia. Alejandro se quedó inmóvil, parpadeó una vez, luego otra. La risa volvió. Esta vez más clara, infantil, pura, y tan inesperada en aquella casa que Alejandro sintió un golpe frío en la nuca. No era una risa de adulto, no era la voz impostada de una visita ni el tono exagerado de alguien intentando quedar bien. Era una risa pequeña, sincera, de esas que salen sin permiso, de esas que no saben mentir. El tipo de sonido que no pertenecía a la mansión desde hacía años. Alejandro levantó la cabeza despacio, como si el movimiento pudiera romper algo invisible. El corazón le empezó a golpear con fuerza. Conocía ese timbre. O, al menos, creía conocerlo. Lo había escuchado en videos viejos, en grabaciones guardadas por pura nostalgia y por culpa. Lo había buscado tantas veces en la memoria que ya no estaba seguro de si recordaba la voz real de su hija o solo el eco de lo que había perdido. Mía. El nombre cruzó su mente como un relámpago y se le quedó atorado en la garganta. Por un instante pensó que el sonido venía de la planta alta. Luego, cuando la risa se apagó y reapareció a un costado, entendió que no. Había venido desde el ala oeste, desde cerca del jardín interior. Alejandro dejó el maletín sobre una silla sin apartar los ojos del pasillo. El nudo de la corbata le molestaba y de pronto también el aire. Todo parecía haberse vuelto más denso. La casa entera guardaba una quietud extraña, una quietud que no era calma sino espera. Avanzó despacio. Sus zapatos resonaron sobre el suelo pulido y ese sonido le pareció demasiado alto, demasiado ajeno. Se detuvo, dudó un segundo y se agachó para quitárselos. Quedarse en calcetines en medio de esa mansión fría le dio una sensación absurda de vulnerabilidad. Como si al hacerlo dejara de ser el hombre que todos obedecían y volviera a ser solo un padre cansado, uno más, moviéndose a tientas dentro de su propia vida. La risa regresó, más cerca ahora, y con ella llegó otra cosa, una voz femenina, suave, cálida, difícil de distinguir desde la distancia. No se entendían las palabras, pero el tono tenía algo extraño, algo que no encajaba con la rigidez habitual de aquella casa. No sonaba a orden, no sonaba a servicio, no sonaba a miedo. Alejandro frunció el ceño. Siguió caminando por el corredor lateral, pasando junto a cuadros costosos que nunca había mirado de verdad y a jarrones que siempre parecían puestos solo para no ser tocados. Las persianas dejaban entrar una luz pálida de la tarde, y las sombras alargadas sobre la pared hacían que todo pareciera más silencioso de lo normal. La risa apareció otra vez. Ahora venía del fondo, del invernadero. Alejandro se detuvo. Durante unos segundos no se movió. Ese espacio estaba casi olvidado en la casa, aunque había sido construido con un cuidado obsesivo años atrás.
Un pequeño universo de cristal, acero y plantas exóticas que su esposa había querido convertir en un refugio de luz. Él llevaba mucho tiempo sin entrar allí. No porque no pudiera, sino porque cada rincón le recordaba demasiado a lo que ya no estaba. La idea de cruzar esa puerta le produjo una molestia seca en el estómago. Aún así, siguió. Cada paso lo acercaba más a algo que no lograba entender. No había voces de adultos. No había televisión. No había música. Solo aquel sonido breve y luminoso que insistía en aparecer y desaparecer como si alguien jugara a esconderlo. Cuando llegó a las puertas de vidrio, se detuvo frente a ellas. Estaban entreabiertas. Una corriente de aire tibio salió desde dentro, cargada con olor a tierra húmeda, hojas verdes y flores recién regadas. Alejandro cerró los dedos sobre el borde de la puerta con una cautela que no sabía que tenía. Su respiración se hizo lenta, medida. Escuchó un murmullo suave, luego otra risa y después un pequeño golpe, como de manos aplaudiendo contra algo blando. Algo se movía ahí dentro, algo vivo. Empujó la puerta apenas lo suficiente para mirar. Y lo que vio no cuadró con nada de lo que conocía de su casa. La luz del invernadero caía oblicua sobre las plantas y hacía brillar las gotas de agua sobre las hojas. Todo parecía suspendido en una especie de calma dorada casi irreal. Entre las macetas, de espaldas a él, había una figura femenina agachada junto a la vegetación. Llevaba ropa sencilla, muy distinta al resto del entorno. No era un vestido de visita ni un uniforme elegante. Era algo práctico, discreto, manchado un poco por la humedad del suelo. Alejandro aún no distinguió su rostro. Lo que sí distinguió de inmediato fue a la niña. Mía estaba allí. No escondida en una esquina, no encerrada en su cuarto, no apartada del mundo como tantas veces había imaginado verla. Estaba allí, aferrada con total confianza a la espalda de aquella mujer, con la cara encendida y una expresión que Alejandro no veía en su hija desde hacía tanto que casi le dolió reconocerla. Estaba riendo de verdad, no una mueca pequeña, no una sonrisa tímida, riendo con el cuerpo entero, con las mejillas levantadas, los ojos brillantes y las manos pequeñas sujetándose al cabello de la mujer como si aquello fuera lo más natural del mundo. La escena era tan imposible que Alejandro sintió que el suelo se volvía más firme solo para castigarlo por no entenderla. Se le secó la garganta. Mía, su hija, la niña que apenas hablaba desde el accidente, la que se escondía de las visitas, la que apartaba el rostro cuando él intentaba abrazarla, estaba viva en aquel instante de una forma que él no había conseguido despertar en años. La mujer giró un poco todavía sin verlo. Habló en un tono bajo, cariñoso, y la niña volvió a reír como si la voz de ella tuviera el poder de encenderle algo por dentro. Alejandro apoyó una mano en el marco de la puerta. Sintió que el pecho le ardía. No entendía qué estaba pasando. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no estaba vacía. Y que esa alegría tan frágil y tan imposible podía romperse en cualquier segundo si él hacía el movimiento equivocado. Por eso no entró de inmediato. Se quedó quieto, mirando desde la sombra, con la respiración contenida y la sensación incómoda de estar presenciando algo que no le pertenecía, algo demasiado delicado para tocarlo con las manos sucias de su propia vida. La risa de Mía volvió a elevarse entre las plantas, y Alejandro, todavía sin dar un paso, entendió con una claridad inquietante que algo había cambiado en su casa, algo que no sabía nombrar, algo que, si era real, iba a obligarlo a enfrentarse a todo lo que llevaba años evitando. La niña que no hablaba estaba riendo en brazos de la empleada. Alejandro se quedó en el umbral del invernadero como si alguien le hubiera apagado el aire de golpe. No entró de inmediato. Ni siquiera supo si era por miedo a romper aquello que veía o porque en el fondo todavía no terminaba de creerlo. La escena parecía hecha de una luz distinta al resto de la casa. El sol de la tarde caía a través del cristal del techo y dibujaba reflejos dorados sobre las hojas húmedas, sobre las macetas alineadas, sobre la figura de Elena inclinada junto a una mesa de jardinería. Llevaba un vestido simple, sin adornos, de esos que no llaman la atención en una mansión donde todo está pensado para impresionar. Tenía las manos ocupadas en algo tan pequeño como una flor caída, una hoja rota, una maceta movediza. Nada en ella parecía artificio, nada parecía hecho para ser visto, y, sin embargo, era imposible apartar la mirada, porque sobre sus hombros, aferrada a su espalda con una confianza que Alejandro no había visto nunca en su hija, estaba Mía. La niña tenía las piernas rodeando a Elena con la naturalidad de quien se siente segura. Reía con la cabeza echada hacia atrás, enseñando los dientes, con un sonido claro, libre, casi demasiado vivo para aquella casa.
Sus dedos pequeños se enredaban en el cabello oscuro de la empleada mientras Elena giraba despacio sobre sí misma, como si estuviera jugando a ser avioneta o caballo o cualquier cosa que a Mía le hiciera falta para soltar esa alegría escondida durante tanto tiempo. Alejandro sintió que algo en el pecho se le apretaba con una fuerza rara, incómoda, casi dolorosa. Mía no reía así desde hacía años, no con él, no con nadie. Durante demasiado tiempo había visto a su hija moverse por la casa como una sombra delicada, callada, con los hombros encogidos y la mirada siempre baja. La había llevado a doctores, a especialistas, a terapias que prometían avances lentos y pacientes. Había firmado cheques, hablado con expertos, aceptado diagnósticos que sonaban fríos y técnicos, como si nombrar el dolor pudiera hacerlo más pequeño, y aún así, la risa nunca volvía. A veces parecía que la niña vivía detrás de un muro invisible que nadie lograba tocar. Hasta ahora, Elena levantó la vista por primera vez y lo vio. Se quedó inmóvil apenas un segundo, suficiente para que Alejandro notara el cambio en su rostro. No fue miedo puro, como él esperaba encontrada descubierta haciendo algo fuera de lugar. Tampoco fue insolencia, fue otra cosa, una mezcla de sobresalto y prudencia, como si de pronto recordara dónde estaba y con quién estaba. Aún así, no soltó a la niña. Mía, en cambio, sí lo vio enseguida. La risa se le apagó en la garganta, pero no retrocedió. Solo giró la cabeza hacia la entrada, con los brazos todavía alrededor del cuello de Elena. Sus ojos se encontraron con los de su padre y por un instante Alejandro creyó ver en ellos una chispa de vergüenza, como si la hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Luego desapareció. Mía apretó un poco más a Elena y apoyó la mejilla en su hombro, buscando refugio en vez de esconderse. Ese gesto fue el que terminó de desarmarlo. Alejandro entró despacio. No quería asustarla. No quería arruinar el milagro con una reacción torpe. Sus pasos sonaron suaves sobre la piedra húmeda del invernadero. Elena lo siguió con la mirada mientras acomodaba el peso de la niña sobre la espalda, cuidando que no resbalara. Había algo en su manera de moverse que no tenía nada que ver con el servilismo que Alejandro estaba acostumbrado a ver en la casa. No actuaba para impresionar, ni para ganar favores, ni para buscar aprobación. Se movía con la calma de quien ya conoce el peso de sostener a alguien frágil. Mía volvió a reír, esta vez más bajito, porque Elena había inclinado la cabeza y le hablaba cerca del oído. ¿Lista para aterrizar, capitana?, dijo ella con una voz tibia, casi juguetona. La niña respondió con un sonido breve, una especie de balbuceo feliz, y levantó una mano como si estuviera dando una orden invisible. Elena sonrió al instante, una sonrisa pequeña pero auténtica, de esas que no se pueden fingir aunque se intenten. Alejandro se quedó observando la escena sin saber qué sentir primero. Había alivio, sí, un alivio tan grande que casi le daba ganas de sentarse en el suelo y dejar que todo lo demás se viniera abajo. Pero junto a eso apareció otra sensación más amarga, una culpa vieja, pesada, incómoda, porque esa alegría que estaba viendo no la había despertado él. Ni su apellido, ni su dinero, ni todos los esfuerzos que había acumulado para reparar lo irreparable. La había despertado una mujer que no llegaba a la casa en coche de lujo, ni hablaba con voz de mando, ni llevaba perfumes caros. Una mujer joven, de rostro cansado y manos sencillas, que parecía conocer a Mía no como una paciente ni como una niña problemática, sino como un ser humano pequeño que solo necesitaba tiempo, paciencia y afecto real. Elena notó la expresión de Alejandro y bajó un poco la mirada. «Perdone, señor», dijo en voz baja. «No quería molestar». Alejandro tardó un segundo en responder. La frase le cayó mal, casi como una bofetada, porque no había en ese tono ninguna arrogancia, solo una costumbre triste. La costumbre de pedir perdón por existir en el lugar equivocado. «No estás molestando», dijo él al fin, con una voz que no sonó tan firme como quiso. Mía no lo soltó. Se quedó pegada a Elena, inquieta apenas, como si no quisiera que el padre se acercara demasiado rápido y rompiera el equilibrio que había encontrado en esos brazos. Alejandro se obligó a respirar despacio. Miró alrededor. En una esquina había una regadera caída. Sobre la mesa un par de semillas, una tijera de podar pequeña, un paño húmedo y varios brotes recién acomodados en frascos de vidrio. No parecía un juego improvisado, sino una actividad pensada con cuidado. Elena había organizado todo para que la niña pudiera tocar, mirar, participar. Para que no se sintiera observada ni presionada. Para que el invernadero dejara de ser un espacio muerto y se pareciera, aunque fuera un poco, a una tarde normal. Alejandro entendió entonces por qué la imagen resultaba tan extraña. En esa casa casi todo estaba hecho para ser intocable. Los muebles no se usaban, los sillones parecían puestos para la vista, las habitaciones permanecían cerradas. Incluso las conversaciones tenían una rigidez que cortaba cualquier impulso de espontaneidad. El silencio era norma,
la disciplina, una especie de religión doméstica. Y en medio de ese lugar tan ordenado, tan caro, tan limpio, Elena estaba haciendo algo desproporcionadamente simple. Estaba jugando con una niña. Pero no era solo juego, era algo más profundo, porque Mía no reía por un truco, ni por una distracción vacía. Reía como quien deja de esperar un golpe, como quien se permite bajar la guardia, aunque sea por unos minutos. Reía con el cuerpo relajado, sin ese temblor silencioso que Alejandro había aprendido a reconocer en ella. Y eso significaba, de una forma extraña y casi insoportable, que Elena le estaba dando seguridad. La empleada se acomodó el cabello detrás de la oreja con un gesto torpe y natural. Luego sostuvo a Mía con más firmeza para que no se deslizara y le señaló una maceta pequeña. «Mira», murmuró, «esa planta estaba muy triste ayer. ¿Ves las hojas? Ya se está poniendo mejor». Mía dejó de reír un instante, se inclinó para mirar y tocó con la punta de los dedos una hoja nueva, todavía frágil. Alejandro vio cómo se le concentraba el rostro a la niña, cómo intentaba entender sin hablar. Después, con cuidado, dejó escapar un sonido suave, casi un susurro. Elena le respondió al instante como si hubiera entendido perfectamente lo que la niña quería decir. «Sí», dijo, «a veces hace falta agua, un poco de sol y paciencia, nada más». Aquellas palabras le golpearon a Alejandro de una forma que no esperaba. No porque fueran especialmente profundas, sino porque sonaban verdaderas. En esa casa él siempre había hablado con médicos, abogados, asesores, gente que explicaba, clasificaba, medía. Nadie hablaba de paciencia con esa naturalidad. Nadie hablaba de una niña como si fuera una planta delicada que todavía podía recuperarse si alguien no la apuraba. Mía estiró una mano y tocó la mejilla de Elena. Fue un gesto tan pequeño que casi pasó desapercibido, pero Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La empleada cerró los ojos un segundo, como si ese contacto le doliera y la consolara al mismo tiempo. Luego sonrió otra vez, sin exagerar, sin dramatizar, y apoyó la frente un instante contra la cabecita de la niña. No era una escena preparada para ser vista por nadie. Era íntima, sencilla, humana. Alejandro notó que le ardían los ojos. Se llevó una mano al rostro y apartó la mirada por un momento. No porque quisiera ignorarlas, sino porque verlo todo de frente le resultaba demasiado. Él, que llevaba años sintiéndose el dueño de esa casa, estaba descubriendo que en realidad había sido un invitado ausente en la vida de su hija. Elena habló de nuevo, esta vez con más cautela. «Le gusta estar aquí», dijo, «se calma con las plantas». Alejandro asintió lentamente. No sabía qué responder. Una parte de él quería hacer 1000 preguntas de golpe. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Qué había hecho? ¿Qué le había dicho? ¿Cómo había logrado lo que los demás no? Pero otra parte más sensata entendía que cualquier interrogatorio rompería ese momento. Y había algo tan frágil en la felicidad de Mía que él no se atrevía a tocarla con palabras demasiado bruscas. Se acercó un poco más. Mía no huyó. Ese detalle tan simple lo descolocó todavía más. La niña lo miró desde el hombro de Elena, observándolo con una seriedad distinta, menos cerrada que de costumbre. Alejandro notó que no había temor en sus ojos, solo reserva, como si siguiera eligiendo dónde quería estar. «Hola, princesa», dijo él con suavidad. Mía no respondió, pero tampoco apartó la vista. Elena se tensó apenas, como esperando alguna reacción incómoda. Alejandro lo vio. Vio también la forma en que ella intentaba pasar desapercibida, manteniendo la postura recta, como quien sabe que un error mínimo puede costarle el trabajo. Había en su forma de sostener a la niña una mezcla de firmeza y cuidado que resultaba extrañamente maternal, aunque no pretendiera serlo. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?», preguntó Alejandro por fin. «Desde hace poco», respondió Elena, «pero me deja acompañarla». No hizo falta. Alejandro miró a su hija y volvió a mirar a la empleada. Entendió entonces que la relación entre ambas no se había construido con grandes discursos ni con promesas. Se había hecho a base de cosas pequeñas. Un juego aquí, una voz tranquila allá, una mano que no exigía nada, un silencio compartido sin presión. Y esa sencillez era precisamente lo que lo estaba desarmando. Mía soltó un bostezo breve, como si la emoción de reír la hubiera cansado. Elena la acomodó sobre la cadera con naturalidad, y la niña apoyó la cabeza en su pecho sin resistirse. Alejandro sintió un pinchazo de dolor al pensar en cuántas veces había intentado acercarse él mismo y no había conseguido ni una fracción de esa confianza. «Parece que te quiere», dijo, casi sin darse cuenta. «Los niños saben», contestó. «Cuando alguien les habla bonito, lo notan». Alejandro permaneció callado. Había algo en aquella respuesta que le hizo sentir vergüenza, porque él había hablado con su hija, claro que sí, pero siempre lo había hecho desde la culpa, desde la urgencia, desde el miedo a no saber cómo llegar. A veces con regalos, otras con órdenes suaves,
otras con la torpeza de un padre que cree que la presencia económica puede sustituir a la emocional. Y en cambio Elena, con nada más que una voz serena y unos gestos cuidadosos, había logrado abrir una puerta donde él solo encontraba muro. El niño más rico de la casa, pensó Alejandro con amargura, había estado esperando justamente eso, que alguien no intentara poseerlo, sino acompañarlo. La tarde seguía cayendo tras los cristales del invernadero. La luz se volvió un poco más baja, más dorada. Las sombras de las hojas se alargaron sobre el suelo. En algún punto del exterior, la casa seguía siendo la misma mansión fría y silenciosa, pero allí dentro, en ese pequeño espacio lleno de tierra húmeda, algo estaba empezando a cambiar. Alejandro se acercó a la mesa y tomó con cuidado una de las macetas pequeñas. Había un brote apenas visible saliendo de la tierra. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un jazmín», respondió Elena. «Todavía está débil, pero ya salió». Mía levantó la cabeza con un interés auténtico y se inclinó para mirar mejor. Elena aprovechó ese movimiento para dejarla sentada en un banco bajo, a su lado sin apartarse de ella ni un centímetro. La niña tomó una cucharita de plástico que había sobre la mesa y empezó a golpearla suavemente contra la maceta, como si estuviera tocando música. Elena sonrió y le siguió el juego con una paciencia infinita. Alejandro los observó en silencio. La escena era tan doméstica, tan normal, que casi parecía pertenecerle a otra familia, no a la suya, no a la casa en la que había aprendido a ocultar el dolor detrás de la formalidad. Y sin embargo, en ese contraste estaba precisamente la verdad. Elena no traía lujo, traía vida, y la vida, descubrió Alejandro con una punzada en el pecho, podía entrar sin permiso por las grietas más pequeñas. Quiso decir algo más, pero se quedó quieto al notar que Mía empezaba a balancear las piernas con energía. Elena le acomodó el delantal, le limpió con el pulgar una mancha de tierra en la mejilla y le susurró una pregunta que Alejandro no alcanzó a oír. La niña respondió con un sonido suave, casi musical. Luego soltó una risita corta, tímida, como si estuviera practicando. Alejandro sonrió sin querer. Aquello, por mínimo que fuera, ya era un cambio. Fue entonces cuando el teléfono vibró en el bolsillo interior de su saco. El sonido rompió el hechizo de inmediato. Mía se sobresaltó un poco. Elena levantó la vista. Alejandro sacó el aparato con una molestia automática, todavía atrapado entre lo que había visto y la realidad que volvía a reclamarlo. La pantalla se iluminó con el nombre de Valeria. El gesto le bastó para alterar el aire del invernadero. No contestó de inmediato. Miró el teléfono, luego a Mía, luego a Elena. El contraste entre ese instante de ternura y la sola aparición del nombre hizo que algo en su interior se tensara. Valeria, la mujer que ocupaba la mayor parte de su vida pública. La prometida que siempre tenía una agenda, una opinión, una exigencia. La voz que en la casa solía llegar antes que ella misma. Alejandro sintió una sombra cruzarle el rostro sin poder evitarlo. Elena lo notó al instante. ¿Ocurre algo, señor?, preguntó con delicadeza. Alejandro guardó el teléfono en el bolsillo, pero la pantalla ya había dejado una impresión incómoda, como una pequeña grieta en medio de un vidrio limpio. Nada importante, dijo, aunque no sonó convencido ni para él mismo. Mía volvió a apoyarse en Elena, ajena al cambio de humor de los adultos. La empleada la acarició en la espalda con suavidad, como si quisiera mantenerla al margen de cualquier tensión. Esa protección silenciosa hizo que Alejandro sintiera más fuerte aún el peso de su ausencia en la vida de la niña. Él se pasó la mano por la mandíbula y respiró hondo. La felicidad que acababa de encontrar en el invernadero no borraba el resto de la casa. No borraba la frialdad que lo esperaba afuera, ni el mundo que había construido sobre apariencias, y mucho menos borraba el hecho de que Valeria no tardaría en enterarse de que algo distinto estaba ocurriendo allí dentro. Alejandro miró una vez más a Elena. Ella seguía junto a Mía, con esa serenidad humilde que parecía desafiar todo el protocolo de la mansión. La niña, en cambio, ya no estaba hundida en su silencio habitual. Seguía callada, sí, pero su cuerpo había dejado de hablar de miedo. Eso bastaba para cambiarlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que estaba viendo a su hija de verdad. Y esa certeza, lejos de traerle paz, le abrió una herida nueva. Porque si Elena había logrado encender esa luz, también era cierto que alguien como Valeria no iba a tolerarla mucho tiempo. Alejandro levantó la vista hacia la entrada del invernadero justo cuando escuchó pasos en el pasillo exterior. No eran los de un empleado. Eran pasos firmes, conocidos, seguros de sí mismos. El aire pareció endurecerse. Enderezó la espalda apenas, abrazando a Mía con un reflejo instintivo. La niña, ajena todavía a la amenaza que se acercaba, volvió a mirar a su padre con esa calma frágil que recién comenzaba a nacer. Y entonces Alejandro entendió que el momento de paz se estaba acabando. Valeria estaba llegando.
Valeria no llegó a la mansión, entró como si fuera dueña de la verdad, del dinero y de la niña. El sonido de sus tacones se oyó primero antes incluso de verla. Seco, preciso, insoportable. Alejandro levantó la vista desde el invernadero y sintió cómo la calma que acababa de empezar a respirar se le deshacía en el pecho, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Valeria apareció en el marco de la puerta principal con unas gafas oscuras enormes, un abrigo claro perfectamente planchado y esa manera suya de ocupar el espacio como si todo lo que la rodeaba existiera para encajar con ella. No miró alrededor con curiosidad, miró con juicio, como si la casa fuera una escena que no la convencía y ella, por supuesto, fuera la única con derecho a corregirla. Traía 2 bolsas de diseño en una mano y el móvil en la otra. Ni siquiera pidió permiso al entrar. Cruzó el vestíbulo con paso elegante, dejó las llaves sobre la consola de mármol y frunció apenas la nariz, molesta por algo que solo le parecía oler. «Vaya», dijo, alzando la voz lo justo para que la escucharan. «Huele a tierra. Espero que no sea permanente. Me daría dolor de cabeza». Alejandro salió del invernadero con la mandíbula apretada. Todavía tenía a Mía cerca y Elena, que había bajado un poco la cabeza cuando oyó la voz de Valeria, se quedó quieta junto a la mesa de jardinería, como si hubiera aprendido por instinto que moverse demasiado rápido en esa casa podía convertirse en un problema. Valeria avanzó unos pasos y se detuvo al verlas. Sus ojos pasaron por Elena con una lentitud desagradable, de arriba a abajo, como si evaluara una pieza de servicio que no terminaba de estar a la altura. «Ah, ya veo», murmuró, la nueva niñera improvisada. Elena no respondió. Mantuvo las manos juntas frente al cuerpo, sin desafiarla, sin esconderse tampoco. Tenía esa dignidad silenciosa de la gente que no necesita alzar la voz para estar firme. Mía, al otro lado de la mesa, se quedó inmóvil. La niña observó a Valeria con una mezcla de cautela y distancia, como si el ambiente hubiera cambiado de golpe y ella lo notara sin entenderlo del todo. «Valeria», dijo Alejandro con la voz baja, «no esperaba que volvieras tan pronto». Ella se quitó las gafas con una sonrisa mínima. «No te avisaría si supiera que vas a estar encerrado aquí jugando a la familia feliz. Aunque, siendo sincera, me sorprende verte en casa a esta hora. Pensé que seguirías en la oficina resolviendo cosas importantes». Su tono era suave pero no amable. Era el tipo de frase que sonaba como un cumplido hasta que una escuchaba el veneno que llevaba dentro. Alejandro no contestó enseguida. La miró. La verdad es que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba viendo solo a la mujer con la que iba a casarse. Estaba viendo otra cosa, una rigidez en la sonrisa, una frialdad extraña en los ojos, una forma de hablar de la casa como si ya le perteneciera, de hablar de Mía como si fuera un inconveniente que había que administrar, no una niña. Valeria se inclinó un poco hacia la mesa y dirigió la mirada a la pequeña. «¿Y esta pequeña revolución?», preguntó, con una dulzura exagerada que sonaba falsa desde la primera sílaba. «¿Ya aprendiste a ensuciarte las manos, cariño?». Mía no se movió. Miró a su padre primero como buscando permiso y después bajó la vista. No era miedo exactamente. Era esa prudencia silenciosa de quien ya ha aprendido que no todas las personas que sonríen tienen buenas intenciones. Elena dio un paso discreto hacia ella casi sin notarse. Valeria lo vio y sonrió. «Qué curioso», dijo. «Parece que la empleada nueva ya se ha ganado a mi futura hijastra». Elena alzó la mirada por primera vez. No desafiante, no agresiva. Solo lo suficiente para que Valeria entendiera que no iba a responder a provocaciones baratas. Esa pequeña resistencia, tan tranquila, fue precisamente lo que pareció irritarla. «Señora», dijo Elena con educación, «solo estaba jugando con la niña». Valeria ladeó la cabeza. «¿Jugando?», repitió. «Qué palabra tan generosa para alguien que está aquí para limpiar, no para criar». El silencio que siguió fue tenso. Alejandro notó que Mía se había acercado un poco más a Elena. No la tocaba, pero ya había puesto el cuerpo en su dirección, como si sintiera que junto a ella había una especie de refugio. Valeria lo vio también, y esa simple imagen le cambió la expresión. «Alejandro», dijo girándose hacia él, «esto no me gusta». Él alzó apenas una ceja. «¿Qué exactamente?». «La intimidad con el personal. La confusión de roles». Dio una mirada seca a Elena. «Estas cosas luego se vuelven difíciles de corregir. Ya sabes cómo son los niños cuando se acostumbran a la debilidad». Elena bajó de nuevo la mirada, pero sus dedos se tensaron apenas. Alejandro escuchó la palabra debilidad y sintió una incomodidad áspera en el estómago. La manera en que Valeria hablaba de Mía no tenía nada de maternal. Sonaba a administración, a corrección, a control. «Mía no es débil», dijo él, más seco de lo que esperaba. Valeria sonrió como si le hubiera divertido la respuesta. «Claro que no, solo está mal orientada. Es distinto». Se quitó el abrigo con un movimiento elegante y se lo entregó al aire, esperando que alguien lo tomara.
Roberto, que acababa de entrar desde el pasillo lateral, se adelantó de inmediato para recibirlo. Valeria ni siquiera lo miró. Ya estaba avanzando hacia la sala principal. «Necesito un café», anunció. «Y no quiero uno de esos cafés horribles que prepara la cocina cuando nadie supervisa. Hablaremos luego de la boda». Alejandro la siguió con la vista sin moverse aún. Valeria se detuvo en seco al notar que nadie se había apresurado a obedecerla del todo. «¿Qué pasa?», preguntó volviéndose hacia él. «¿Ahora también hay que pedir cita para hablar contigo?» Alejandro respiró hondo. «Estoy ocupado. Con tu hija, ya veo». La frase cayó con una naturalidad cuidadosamente calculada. No sonó como una queja, sonó como una corrección, como si Valeria estuviera señalando una distracción inconveniente dentro de una agenda que solo ella sabía manejar. Mía levantó la cabeza al oír su nombre. Elena lo notó y le rozó apenas el hombro, como diciéndole que siguiera tranquila. Valeria lo observó todo con una mirada que se fue endureciendo poco a poco. «No me gusta cómo está mirándote», dijo entonces, señalando a Elena con la barbilla. «Los niños se apegan a quien les da atención, lo sé, pero no hace falta convertirlo en un espectáculo». Alejandro apretó la mandíbula. «¿Qué estás insinuando?» «Nada, cariño, solo que conviene mantener límites». Su voz se volvió más baja, más afilada. «La gente se acostumbra demasiado rápido a sentirse indispensable. Después creen que pueden ocupar lugares que no les corresponden». Elena sintió el golpe de inmediato, aunque no respondiera. Fue apenas un movimiento en la postura, un leve enderezarse de la espalda para no encogerse, pero Alejandro lo vio, y por primera vez vio también algo más. La comodidad absoluta con la que Valeria atacaba a alguien que sabía que no tenía poder para defenderse. «Elena no está ocupando ningún lugar», dijo él. Valeria soltó una pequeña risa casi sin sonido. «Todavía no». Aquella respuesta dejó un filo incómodo en el aire. Alejandro la miró con atención. Valeria siguió avanzando por el vestíbulo, como si ya hubiera ganado una discusión que apenas acababa de empezar. Se detuvo frente al espejo grande de la pared y se acomodó el cabello, sin perder de vista el reflejo de Elena a lo lejos. «¿Puedes hacer algo útil?», preguntó de pronto con una naturalidad venenosa. «Mira esas macetas del corredor, están llenas de polvo. No quiero que cuando vengan mis invitados parezca una casa abandonada». No era una petición, era una humillación disfrazada. Elena asintió de inmediato. «Sí, señora». Se acercó sin discutir, sin protestar, pero Alejandro vio cómo Mía la seguía con la mirada. Y ese detalle tan pequeño le produjo una punzada extraña. La niña no le estaba pidiendo permiso a él para moverse. Estaba pendiente de Elena. Valeria lo notó también, y en vez de preocuparse pareció irritarse más. «Mía», dijo, ahora con una voz demasiado dulce. «Ven aquí, amor». La niña no fue enseguida, solo levantó la vista. Valeria abrió los brazos con esa sonrisa ensayada de quien quiere parecer cercana cuando en realidad está evaluando una conquista. «No seas tímida. ¿O es que ahora ya no confías en mí?». Mía dio un paso muy pequeño, luego se detuvo. Miró otra vez a Elena. Elena no le habló. Solo le ofreció una expresión serena, tranquila, como si no quisiera empujarla hacia ningún lado. Alejandro percibió el dilema en el cuerpo de su hija y le dolió. Valeria, en cambio, soltó un suspiro apenas audible. «Qué sensibilidad tan exagerada», murmuró. «Sinceramente, Alejandro, deberías corregir eso. Un poco de firmeza no le vendría mal». «Basta», dijo él. Su voz sonó más fuerte de lo planeado. Roberto, que todavía estaba cerca, bajó la vista de inmediato. Elena dejó de limpiar una maceta. Mía se quedó quieta, mirando al suelo. Valeria arqueó una ceja, ofendida más por el tono que por el contenido. «¿Perdón?». Alejandro se dio cuenta de que estaba al borde de decir algo que ya no podría retractar, así que bajó el volumen y lo convirtió en una advertencia. «No le hables así delante de mí». Valeria lo observó un segundo largo. Después sonrió de nuevo, pero esta vez sin calor alguno. «No sabía que ahora vigilabas mis palabras». «Vigilo a mi hija». La respuesta fue breve, directa, y por un instante, algo pasó por la cara de Valeria. Un gesto mínimo, casi invisible, como si la molestia no fuera por la frase, sino porque él acababa de apartarse de su guión. Ella se acercó a él, dejó una mano ligera sobre su brazo y habló en un tono más bajo, más íntimo, como si de pronto el resto de la casa ya no existiera. «Alejandro, no quiero discutir», dijo. «Solo intento ayudarte. La niña está sensible, tú estás cansado y esta mujer». Miró a Elena sin disimulo. «Está empezando a confundir las cosas». Alejandro no apartó el brazo, pero tampoco le devolvió el gesto. «No las está confundiendo, está cuidando de Mía». Valeria soltó una exhalación lenta, como si estuviera tratando de conservar la paciencia con alguien difícil. «Eso lo hace porque le pagan, cariño. No romantices la situación».
Elena siguió limpiando, aunque sus movimientos se habían vuelto más rígidos. Mía se había acercado a ella otra vez, casi sin darse cuenta, y Elena le rozó la cabeza con una caricia breve, discreta, suficiente para tranquilizarla. Valeria lo vio y frunció el ceño. «No la toques tanto», dijo, mirando a Elena. «Después se encariñan y todo se vuelve un desastre. Los niños necesitan estructura, no mimos constantes». Elena respiró hondo. «A veces también necesitan sentirse seguros», respondió, con una voz baja pero clara. No fue una provocación, fue una verdad dicha con calma. Eso bastó para que el ambiente cambiara. Valeria sonrió, pero ya no era una sonrisa elegante. Era una sonrisa fría, casi satisfecho de haber encontrado una grieta. «Qué interesante», dijo. «¿Y tú qué sabes de seguridad?» Elena no respondió, no porque no pudiera, sino porque entendió cualquier palabra iba a ser usada en su contra. Alejandro sí respondió. «Suficiente, Valeria». Ella lo miró de lado, como si acabara de descubrir algo molesto en su marido ideal. Luego volvió a su tono suave. «Muy bien, como quieras, pero luego no me pidas que arregle el desastre». Se giró hacia el pasillo y al pasar junto a Roberto, dejó caer una orden sin siquiera mirarlo. «Que me preparen el salón azul. Y quiero a Mía arriba antes de la cena, nada de correr por los pasillos, y nada de esa ropa manchada de jardín». La última frase iba claramente dirigida a Elena. La empleada se quedó inmóvil un instante. Mía la observó con una inquietud pequeña, casi imperceptible, y Alejandro sintió que algo dentro de él empezaba a tensarse de verdad. Valeria no se detuvo allí. Como si no le bastara con marcar territorio, regresó sobre sus pasos y tomó a Mía de la mano sin preguntar. La niña se resistió un poco, apenas un tirón breve pero inmediato. Valeria lo notó y la apretó un poco más. «Vamos, querida, tu padre y yo tenemos que hablar de asuntos serios». Mía miró hacia Elena otra vez. Esa sola mirada bastó para que Alejandro entendiera que la niña no estaba cómoda. Tampoco parecía asustada todavía, pero sí encogida, como si el cuerpo le dijera que debía cuidarse. Valeria la llevó hacia el interior de la casa con una sonrisa impecable, sin notar, o fingiendo no notar, que Mía seguía volviendo la cabeza para mirar a la empleada. Cuando desaparecieron por el pasillo, Alejandro se quedó unos segundos en silencio. Elena seguía a lo suyo ordenando las plantas, pero ya no con la misma serenidad de antes. «¿Está bien?», preguntó él al fin. Insistí en contestar. «La niña está sensible, señor». Alejandro la miró. Había algo en la forma en que ella evitaba que la escena la tocara demasiado, como si estuviera acostumbrada a no ocupar demasiado espacio. «No tienes que disculparte por nada», dijo. Elena asintió apenas, sin levantar la vista. «Lo sé», pero no parecía creérselo del todo. Desde el salón contiguo llegó la voz de Valeria, suave y controlada, hablando por teléfono como si la conversación de hace un momento jamás hubiera existido. Su risa, perfectamente colocada, se deslizó por el pasillo como perfume caro. Alejandro sintió de pronto una extraña desconfianza, una punzada que no quería nombrar todavía. Miró a Elena una vez más, luego a la puerta del despacho, y por primera vez en mucho tiempo, decidió no seguir confiando solo en lo que veía en la superficie. Subió las escaleras con la excusa de cambiarse, pero una vez dentro de su estudio cerró la puerta con llave y se quedó quieto frente al escritorio. No era la primera vez que la casa le parecía extraña, solo que ahora algo había cambiado. Ya no era una sensación difusa, era una sospecha con forma. Alejandro abrió el cajón inferior, sacó una carpeta del sistema de seguridad de la mansión y se sentó. Las cámaras cubrían casi todas las habitaciones comunes: pasillos, vestíbulo, comedor, salón principal, zona de juegos. Había revisado aquellas pantallas otras veces por asuntos menores, por ausencias del personal, por algún paquete perdido o un ruido nocturno. Nunca por desconfianza real. Hasta esa tarde, encendió el monitor, conectó el acceso y revisó los archivos recientes. La casa apareció en fragmentos silenciosos: el comedor vacío, la sala de estar, el corredor del ala oeste, la puerta del salón azul. Y entonces empezó a notar cosas. Una pausa demasiado larga en la voz de Valeria cuando pensaba que nadie la escuchaba. Una mirada dura que se suavizaba solo cuando alguien entraba en la habitación. Una forma de caminar alrededor de Mía como si evaluara un objeto delicado que le molestaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Incluso desde la distancia, desde la frialdad de una grabación sin sonido, había algo en sus gestos que no encajaba con la imagen que ella vendía al exterior. Alejandro avanzó el video, deteniéndose en pequeñas escenas del día anterior. Mía en el salón sentada muy recta, sin tocar casi nada. Valeria hablando por teléfono con una sonrisa perfecta. Elena entrando con una bandeja y retirándose en cuanto notaba la presencia de la otra mujer. Un detalle luego otro, pequeñas tensiones, silencios, movimientos calculados. No era suficiente para acusar a nadie, pero sí para incomodarse.
Se inclinó hacia la pantalla. En una de las grabaciones, Valeria estaba junto a la ventana del comedor hablando con alguien al teléfono. Sonreía, sí, pero su voz era distinta cuando pensaba que solo la escuchaba el aparato, más dura, más seca. Alejandro subió el volumen. No oyó todo con claridad, pero sí lo suficiente para captar la intención. Valeria hablaba de la niña, de los problemas de adaptación, de un entorno que necesitaba orden. En otra parte de la conversación se le escapó una frase sobre dejar claro quién manda en esta casa. Alejandro se quedó inmóvil. No era una prueba, todavía no, pero la forma en que lo dijo, la frialdad con que trataba el asunto, le dejó el estómago revuelto. Volvió a la lista de archivos y abrió otro. Esta vez, la cámara del pasillo exterior al cuarto de juegos. Valeria salía de allí con el ceño fruncido. Mía no aparecía. Elena sí. Unos minutos más tarde, acercándose despacio, con la cara preocupada, como si hubiera notado algo que no debía. La grabación no tenía el sonido suficiente para mostrarle la conversación completa, pero sí el lenguaje del cuerpo. Valeria hablaba con la cabeza alta, impaciente. Elena se mantenía quieta, atenta, sin contestar de más. Mía apareció al final, escondida detrás de Elena, y Valeria se giró apenas, como si la sola presencia de la niña le resultara una interrupción molesta. Alejandro cerró los ojos un segundo. Había conocido muchas personas que sonreían mejor que lo que sentían, pero aquello era otra cosa. Aquello tenía método. Se recostó en la silla y se pasó una mano por el rostro. Desde el pasillo llegó una risa breve. Era Mía. Luego otra voz más baja, la de Elena. La casa, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar viva en una zona y enferma en otra, y esa contradicción le resultó insoportable. Volvió a mirar la pantalla. No podía seguir actuando como si no pasara nada. No todavía. No mientras Valeria siguiera sonriendo en la planta baja como si fuera la dueña de cada rincón. Alejandro cerró el archivo, apoyó ambas manos sobre el escritorio y se quedó allí unos segundos en silencio. Pensó en cómo había hablado Valeria de Elena. Pensó en la forma en que Mía se había retirado hacia ella. Pensó en el tono con que su prometida había dicho, dejar claro quién manda. Había algo en esa frase que lo persiguió más de lo que quería admitir. Se levantó de golpe, apagó el monitor y salió del despacho sin hacer ruido. Al pasar por el corredor, vio a Elena ordenar una fila de macetas con una concentración triste. No parecía saber que él la estaba observando desde el umbral. Mía estaba sentada cerca de ella, en el suelo, dibujando con un lápiz de colores sobre un papel doblado. No hablaba, pero tampoco parecía cerrada. Había una calma rara en ellas, una calma que no existía en el resto de la mansión. Alejandro se quedó mirando la escena un segundo más de la cuenta. Luego bajó la escalera con el rostro endurecido, no por ira todavía, sino por la certeza incómoda de que algo se estaba rompiendo en esa casa y él apenas comenzaba a verlo. Cuando llegó al vestíbulo, la voz de Valeria volvió a escucharse desde el salón, dulce como una trampa. Alejandro, amor, ven un momento, tenemos que hablar de Mía. Él se detuvo. La frase sonó normal, demasiado normal, y precisamente por eso fue peor. Alejandro levantó la vista hacia la puerta del salón, donde la silueta impecable de Valeria esperaba al otro lado como si ya supiera que él iba a entrar. Y por primera vez sintió que no estaba caminando hacia una conversación de pareja, sino hacia algo mucho más serio. Entonces cerró la puerta de su despacho detrás de sí y decidió escuchar la verdad con sus propios ojos. Cuando Alejandro vio la grabación, entendió que no estaba viviendo con una prometida, sino con una amenaza. No se movió al principio. La pantalla seguía encendida frente a él, iluminándole el rostro con una luz azulada y fría que le dejaba la cara a medias, como si también él estuviera dividido en dos. En el video del cuarto de juegos, Mía estaba sentada en el suelo, pequeña, recogida sobre sí misma, abrazando una muñeca de trapo. Valeria estaba de pie frente a ella con esa elegancia rígida que usaba cuando quería parecer impecable, aunque por dentro estuviera llena de veneno. Alejandro subió el volumen. No hizo falta escuchar mucho para entender el tono. Valeria no hablaba como una mujer preocupada. Hablaba como alguien molesto por tener que tratar con un problema. Su voz era baja, trolada, casi suave, y justamente por eso resultaba peor. No había gritos. No hacía falta. Cada palabra estaba elegida para romper algo sin dejar marcas visibles. Mía retrocedió un poco en la grabación. Valeria dio un paso hacia ella y la niña se encogió todavía más. Alejandro sintió que la mandíbula se le tensaba hasta dolerle. En la mesa de al lado, Elena, que había entrado hacía un momento con un vaso de agua y una compresa limpia, se quedó quieta al ver la expresión de su jefe. No dijo nada, solo miró la pantalla y comprendió de inmediato que algo acababa de cruzar una línea. En el video, Valeria se agachó para quedar a la altura de Mía. El gesto podía parecer tierno desde lejos,
pero había algo calculado en la forma en que inclinaba la cabeza, en la manera en que sonreía sin calidez. Mía apartó la vista. Valeria siguió hablando. Lo que decía no era solo duro, era humillante. Le reprochaba su silencio, su torpeza, su forma de estar en la casa como si todo fuera una molestia. Le hablaba de disciplina, de obediencia, de portarse como una niña normal. Esa frase, dicha con tanta frialdad, atravesó a Alejandro con una claridad insoportable. No era una discusión, era un desgaste lento, una presión constante sobre una niña que ya vivía con miedo. Alejandro apretó los puños sobre la mesa. Elena se acercó un poco, casi por instinto, como si temiera que él fuera a romper algo. Pero Alejandro seguía mirando la pantalla con una quietud aterradora. Lo que estaba viendo no era un arrebato, era peor, era método. Era alguien que sabía exactamente hasta dónde podía empujar sin que los demás reaccionaran. En el vídeo, Mía empezó a llorar en silencio. No gritaba, no se defendía, solo lloraba, con esa tristeza muda que a Alejandro le partía el alma. Valeria, en lugar de suavizarse, se impacientó. Le tomó la muñeca a la niña con más fuerza de la necesaria y la hizo levantarse. Mía se tambaleó. Valeria siguió hablándole, y en su tono ya no había paciencia, solo fastidio. Como si la criatura frente a ella le estuviera arruinando el día. Alejandro cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, se acercó más al monitor. No quería perderse nada. La imagen cambió a otra cámara, el pasillo del salón principal. Valeria salía de una conversación telefónica con el ceño fruncido. En cuanto vio a Elena al otro lado del corredor, se enderezó y volvió a ponerse su máscara. El contraste era demasiado limpio para ser casual. Un segundo antes estaba fría. Al siguiente, parecía una mujer impecable que había nacido para sonreír. Alejandro hizo avanzar la grabación. Valeria iba y venía por la casa como si controlara cada paso de quienes la habitaban. Cuando Elena aparecía cerca de Mía, su expresión cambiaba. No siempre a peor. A veces simplemente se volvía más vigilante, como si el cariño ajeno la molestara más que cualquier desafío directo. En una escena, Elena estaba sentada junto a Mía en el suelo de la sala, mostrándole un cuaderno de dibujos. La niña, que normalmente parecía cerrada en sí misma, miraba los colores con atención. Tenía el cuerpo menos rígido, se inclinaba hacia Elena, le decía algo apenas audible. Alejandro se quedó inmóvil. Era la primera vez que veía a Mía así en una grabación sin sentirse invadido por la tristeza. Había vida en sus ojos, una chispa pequeña pero real, y al lado de ella estaba Elena, paciente, sin prisa, sin exigirle nada. Valeria apareció en el borde de la cámara y lo arruinó todo con solo entrar. No levantó la voz, no hizo falta. Bastó con su presencia para que la escena cambiara de temperatura. La forma en que miró el cuaderno fue suficiente. La forma en que observó a Elena fue suficiente. La niña dejó de hablar casi de inmediato, y eso fue lo que más enfureció a Alejandro. No el gesto en sí, sino la certeza de que Mía a callarse cada vez que ella entraba. Elena a su lado bajó la mirada. «Señor», murmuró, pero se detuvo. Alejandro ni la oyó del todo. Estaba atrapado en la secuencia siguiente. Valeria estaba hablando por teléfono junto a la ventana del comedor. Su tono era amable, incluso encantador. Cualquiera que la escuchara desde fuera habría pensado que se trataba de una mujer sofisticada hablando de asuntos triviales. Pero Alejandro, con el volumen alto y la habitación en silencio, captó las frases que le revolvieron el estómago. Hablaba de ordenar la situación. Hablaba de la niña como si fuera un obstáculo que había que corregir. Hablaba de la casa como si ya le perteneciera por derecho, no por vínculo. Y en un momento, con una naturalidad escalofriante, dijo algo que lo dejó helado, que una niña callada era más fácil de manejar que una que aprendiera a confiar en la persona equivocada. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. No se trataba solo de desprecio. Había cálculo. Había intención. Se pasó una mano por el rostro y se levantó de la silla de golpe. Caminó 2 pasos, luego volvió a la pantalla como si quisiera asegurarse de que no había oído mal. Elena no se atrevió a interrumpirlo. Le dejó el agua sobre la esquina del escritorio y se quedó allí, tensa, observando cómo su jefe se hundía en cada nueva escena. Alejandro abrió otro archivo. Cámara del cuarto de juegos. Otro momento. Mía estaba sentada en una esquina, con las rodillas recogidas, mientras Valeria caminaba de un lado a otro sujetando un teléfono. La niña seguía con la cabeza baja. En el video, Elena no aparecía todavía, y eso hizo que todo pareciera aún más frío. Valeria se giró de pronto hacia Mía y empezó a hablarle con una dureza que ya no intentaba disimular. No eran solo órdenes, eran frases destinadas a hacerla sentir pequeña, defectuosa, estorbosa. Alejandro escuchó palabras sueltas: comportamiento, silencio, vergüenza, problemas. Elena, sin embargo, apareció poco después en la grabación. Entró despacio, con un plato de comida preparado de forma sencilla. Mía levantó la vista al verla.
y en ese gesto había un alivio tan claro que Alejandro sintió que algo en él se quebraba. Valeria también lo vio, y en la forma en que apretó la mandíbula quedó claro que esa pequeña escena la enfurecía. Elena se acercó a la niña sin hacer ruido, arrodillándose a su altura. Le habló despacio con esa voz cálida que Alejandro ya conocía. La compresa sobre la mesa, el agua, la comida, todo estaba puesto con el mismo cuidado con el que una madre trata de no asustar a un animal herido. Mía abrió la boca para decir algo, una palabra pequeña, casi nada. Alejandro se inclinó hacia la pantalla. No llegó a oírla del todo, solo un hilo de voz, pero bastó para que se quedara sin aire. Había hablado, o casi. Había querido hablar, y Valeria, al notar el intento, se giró hacia Elena con una expresión de fastidio que no intentó ocultar. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de algo todavía más grave. Cada vez que Mía se acercaba a la voz, al juego, al gesto humano, Valeria aparecía para apagarlo. No por descuido. A propósito, Elena vio la reacción de su jefe y sintió un escalofrío. No lo hace por malicia abierta, dijo muy bajo, sin apartar los ojos de la pantalla. Lo hace para que nadie pueda señalarla. Alejandro la miró un instante, sorprendido por la precisión de esa frase. Elena no estaba justificándola. Estaba nombrando lo que él ya intuía y todavía no quería aceptar. Volvió al monitor. Otra grabación. El comedor la mañana de la comida tensa. A medida que avanzaban las imágenes, la mansión parecía otra. No por los muebles ni por la luz, sino por la energía que desprendía. Todo estaba lleno de una tensión sucia, invisible. Valeria usando el espacio como un escenario. Elena tratando de no existir demasiado. Mía dependiendo de la presencia de una sola persona para no hundirse del todo. Alejandro apretó los dientes cuando vio el momento en que Valeria derramaba la copa sobre Elena. No necesitó volverlo a ver 2 veces para entender que no había sido un accidente. La inclinación del brazo, la rapidez del gesto, el brillo mínimo de satisfacción en el rostro de Valeria antes de fingir sorpresa. Todo estaba ahí. Elena, empapada, no protestó. Solo miró a Mía primero, preocupada por si la niña se había asustado. Eso fue lo que terminó de desarmar a Alejandro. No era solo que Elena cuidara a Mía, era que lo hacía sin querer nada a cambio, sin aprovecharse, sin convertirlo en una escena. Su atención estaba siempre en la niña, nunca en sí misma. En la grabación siguiente, Mía gritó mamá al verla irse. Alejandro dejó de respirar. El sonido no había sido fuerte, pero sí claro. La palabra flotó en el aire del comedor y cambió el rostro de Valeria en un segundo. Alejandro recordó con dolor aquella escena casi al mismo tiempo que la veía reproducida por la cámara. La forma en que su prometida intentó convertir el vínculo entre Elena y Mía en una amenaza, en una manipulación, en una provocación. Como si el cariño espontáneo fuera algo peligroso solo porque no lo había elegido ella. La rabia le subió por el cuello, lenta y ardiente. Luego fue a la grabación del jardín. Allí todo empeoró de nuevo. Valeria estaba en el borde de la conversación, quejándose del trabajo, de la casa, de la niña, mientras Mía se alejaba sin que ninguna de las 2 personas adultas lo notara. Alejandro reconoció la mariposa azul en el video y supo antes de que ocurriera lo que iba a pasar, pero eso no amortiguó el golpe. Ver a su hija avanzar hacia la piscina, ver el resbalón, ver el agua cerrándose sobre ella, fue como recibir la escena de nuevo con la impotencia intacta. Y ver a Elena lanzarse sin pensarlo, sin quitarse siquiera los zapatos, fue todavía peor. Alejandro se llevó una mano a la boca cuando la vio emerger empapada, sosteniendo a Mía en alto para que no tragara más agua. En la grabación se oían solo fragmentos, pero bastaban para dejar clara la diferencia entre una y otra. Elena preguntando si la niña respiraba bien, si hacía falta médico, si podía tener fiebre más tarde. Valeria quejándose del vestido, del césped, de las alfombras. No había comparación posible, ni siquiera en el caos. Una pensaba en la vida, la otra en el daño a la ropa. Alejandro sintió un asco seco profundo, casi físico. Apretó el botón para pausar el archivo y se quedó mirando la imagen congelada. Elena sosteniendo a Mía, Valeria de pie a unos metros, impecable, inútil, ajena a todo. Es suficiente, dijo por fin, pero su voz no sonó fuerte. Sonó rota de una manera peligrosa. Elena no respondió. Lo conocía lo bastante ahora como para entender que no estaba pidiendo opinión. Alejandro abrió otro video, esta vez el de la habitación cuando Mía tuvo fiebre. La escena lo encontró con la guardia baja, aunque ya sabía que no iba a salir nada bueno. La puerta se abría de golpe y Valeria entraba con la prisa calculada de quien viene a reclamar atención, no a cuidar a nadie. Se quejaba de una gala, de la hora, de la ropa arrugada de Alejandro, como si la enfermedad de una niña fuera un detalle inconveniente al lado de una cena importante. Alejandro escuchó con una calma terrible cómo Valeria restaba importancia a la fiebre de Mía, cómo sugería que la niña exageraba,
cómo intentaba arrastrarlo fuera de la habitación para devolverlo al mundo brillante y falso que a ella le gustaba. En la pantalla, Mia temblaba bajo las sábanas. Él no había estado ahí cuando ella empezó a sentir frío, no había estado ahí cuando Valeria la dejó sola, y esa ausencia le cayó encima con todo el peso de la culpa. En el video, Valeria se fue indignada, dejando la puerta casi cerrada de un portazo, y entonces apareció Elena. No entró como una empleada obediente, entró como alguien que sabía exactamente qué hacer. Traía agua tibia, toallas limpias, una mano segura y la clase de serenidad que no se improvisa. Alejandro la observó secar la frente de la niña, acomodarle el pelo, pasar el paño por sus muñecas con movimientos pequeños y precisos. Mia se tranquilizó casi al instante. Elena no hizo preguntas, no se quejó, no necesitó ser instruida. Se quedó. Alejandro se sentó otra vez, pero esta vez ya no para mirar, para procesar. La grabación siguió durante horas. Elena cambiando compresas, vigilando la respiración de la niña, tarareando bajito cuando Mia se agitaba. En un punto, la voz de Elena llenó la habitación con una canción tan suave que incluso a través del archivo parecía llegar con cuidado. Alejandro bajó un poco la cabeza. No estaba frente a una empleada eficiente. Estaba frente a alguien que había aprendido a cuidar así porque antes había perdido demasiado, y de pronto entendió la tristeza que siempre había visto en sus ojos. Detuvo la grabación y, por primera vez, miró a Elena de verdad. Tú no solo la entiendes, tú sabes lo que es perder a alguien. Elena bajó la mirada. Tardó unos segundos en contestar. Sí, respondió. Lo demasiado bien, no dijo más. No hacía falta. Alejandro volvió a la pantalla, pero ya no podía mirar los archivos con distancia. Cada gesto de Valeria lo golpeaba más porque ahora tenía contexto. Cada silencio de Mia ya no parecía una rareza, sino el resultado de una presión constante. Cada momento de alivio junto a Elena era una prueba de que la niña no estaba apagada, estaba escondida. Y Valeria, en lugar de ayudarla, estaba empeñada en taparla más. Encontró entonces la grabación que lo terminó de convencer. Era un archivo corto, del corredor junto al cuarto de juegos. Valeria, creyéndose sola, hablaba por teléfono. Su tono era el de siempre, impecable, controlado. Pero esta vez las cámaras la habían pillado en un momento en que ya no había público. Su voz salió limpia por los altavoces. No era una conversación cualquiera. Hablaba de la niña como de un problema que tenía solución si se aplicaba suficiente presión. Hablaba de mandar a Mia a un sitio donde aprendiera a comportarse. Hablaba de limpiar la casa de ruido y de barreras emocionales. Alejandro dejó de escucharla a mitad. Ya no importaba el resto, ya había entendido todo lo que necesitaba. Se puso de pie tan rápido que la silla rozó el suelo con un chirrido seco. Elena dio un paso hacia él, preocupada. Alejandro levantó una mano para detenerla. No estaba enfadado con ella, estaba demasiado lejos de eso. Lo que sentía era otra cosa, una mezcla de rabia y lucidez. Como si alguien hubiera corrido un velo que llevaba demasiado tiempo cubriéndole los ojos. Salió del despacho con el archivo aún abierto en la mente. No necesitó gritar para que todo el pasillo cambiara de temperatura. Caminó hacia la escalera con paso firme, sin correr, pero con una determinación tan densa que parecía arrastrarlo todo detrás de sí. En la planta baja, Valeria estaba en el salón con una taza de café entre las manos, perfectamente colocada en el centro del sillón más caro de la casa. Parecía tranquila, demasiado tranquila. Levantó la vista cuando escuchó sus pasos y le regaló una sonrisa calculada, de las que antes a él le parecían elegantes y ahora le parecían una amenaza. «Por fin bajas», dijo ella sin levantarse. «Pensé que ibas a quedarte encerrado toda la tarde». Alejandro se detuvo en la entrada del salón. «Quiero que Mia venga aquí». Valeria parpadeó una vez. «¿Para qué? Ahora». La respuesta fue tan seca que ella dejó la taza sobre la mesa. «Estás raro desde hace horas», dijo, levantándose al fin. «Si es por la caída en la piscina, ya te dije que fue un descuido. No hace falta dramatizarlo». Alejandro la miró sin moverse. No fue un descuido. La sonrisa de Valeria se quedó inmóvil un segundo. No se quebró del todo, pero perdió el brillo. «¿Qué estás diciendo?» Él no contestó todavía. Fue hacia la mesa auxiliar, tomó el mando del televisor del salón y lo levantó entre los dedos. El gesto fue tan simple que la tensión en la habitación cambió de forma inmediata. Valeria siguió con la mirada el movimiento de su mano. Algo en su expresión empezó a cerrarse. «Alejandro, siéntate», dijo él. Ella no lo hizo. «No me hables como si fuera una empleada. Entonces no te comportes como alguien que se cree intocable». El tono de Alejandro era bajo, más peligroso que un grito. Valeria lo notó al instante. Él nunca le había hablado así. No porque no pudiera, sino porque siempre había preferido la diplomacia a la confrontación. Pero ahora había algo distinto en su mirada. Algo que ya no buscaba entenderla. Buscaba terminar con ella.
No sé qué te han dicho, empezó ella. No me han dicho nada. Lo he visto. Valeria tragó saliva. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Alejandro avanzó hacia ella y, antes de que pudiera reaccionar, encendió el televisor. La pantalla se iluminó con la grabación del cuarto de juegos. La imagen de Mia encogida sobre sí misma llenó la sala. Valeria se quedó inmóvil. El color se le fue poco a poco del rostro. Apágalo. Dijo, ahora más tensa. No sé qué de juego es este, pero no me gusta. A mí tampoco me gustó lo que vi. Alejandro Lume. La voz de Valeria salió de los altavoces con una claridad insoportable, fría, precisa, cruel. En la pantalla se veía cómo le hablaba a Mia con ese tono de cuchilla envuelta en terciopelo. Se veía cómo la niña intentaba apartarse. Se veía cómo Valeria insistía, cómo la agarraba del brazo, cómo le marcaba el espacio que debía ocupar. Se veía todo. Valeria dio un paso hacia el televisor, pero Alejandro se interpuso. Ni un paso más. Estás sacando las cosas de contexto, dijo ella demasiado rápido. Estaba intentando ayudarla. Esa niña necesita límites. Tú lo sabes. Alejandro soltó una risa seca, sin humor. Ayudarla. La has humillado, la has asustado, la has hecho callarse más de lo que ya estaba. Valeria alzó la barbilla, porque si no se la corrige a tiempo, termina creyendo que todo gira alrededor de sus caprichos. Y tú también la estás malcriando con esa mujer. Su mirada se deslizó hacia la puerta donde Elena seguía de pie. Elena no se había metido en la discusión, pero estaba allí, lista por si Mia la necesitaba. Eso bastó para que Valeria endureciera el rostro. Exactamente eso, dijo. Esa mujer la manipula, la tiene confundida. Lo que necesita tu hija no es cariño barato, sino disciplina real. Alejandro apagó el sonido del televisor de golpe. El silencio cayó sobre el salón como una losa. Vuelve a hablar de mi hija así y no volverás a entrar en esta casa, dijo. Valeria lo miró, incrédula al principio, luego ofendida. ¿Me estás amenazando a mí? Te estoy advirtiendo. Ella soltó una exhalación corta, como si de pronto entendiera que ya no estaba ganando la conversación. Alejandro, estás exagerando. Has pasado una tarde mirando cámaras y ahora estás dejando que una empleada te llene la cabeza con ideas absurdas. Piensa con claridad. Mia no está bien. Tú lo sabes, necesita estructura. Necesita que alguien la saque de ese mutismo. Yo puedo hacer eso. Esa chica no. Alejandro la observó con una calma tan extraña que incluso Elena sintió miedo de lo que venía después. No la quieres sacar del mutismo, dijo él. ¿Quieres que deje de molestarte? Valeria abrió la boca, pero él no le dejó responder. La has tratado como un problema desde el principio. Has hablado de ella como si fuera una carga. La has aislado, la has asustado y la has hecho sentir que estorba. ¿Sabes lo peor? Su voz bajó todavía más. Pensé que estabas intentando adaptarte. Pensé que solo te costaba entenderla. Pero no, esto no es torpeza, es crueldad. Esa palabra la golpeó de lleno. Valeria retrocedió un paso, indignada, herida en su orgullo más que en la verdad. No tienes derecho a hablarme así después de todo lo que he hecho por ti. Alejandro la miró con una dureza nueva. No has hecho nada por mí. Has usado mi casa, mi tiempo y a mi hija para construir una imagen que ni siquiera te pertenece. Ella se quedó quieta. Por un segundo, el salón pareció vacío aunque estuvieran los tres allí. La tensión ya no era una sospecha, era una grieta abierta. ¿Sabes qué has hecho?, dijo Valeria al fin, con la voz temblando de rabia. Te estás dejando llevar por la culpa. Porque llegaste tarde, porque no supiste cuidar a tu hija, ahora buscas a alguien a quien echarle encima todo. Y esa mujer te ha llenado la cabeza con su melodrama barato. Elena hizo un movimiento mínimo como si fuera a hablar, pero Alejandro levantó una mano y la detuvo antes de que se interpusiera. Ya no necesitaba intermediarios. No metas a Elena en esto, dijo. Claro que la meto. Ella es el problema desde que entró aquí. Desde que apareció, la niña empezó a depender de ella. Eso no es sano. Tú no lo ves porque estás ciego. Alejandro dio un paso más cerca. No. La ceguera era mía antes de verla a ella. Valeria se quedó inmóvil. Entonces él sacó el mando y volvió a poner la grabación, esta vez más alto. En la pantalla Valeria seguía hablando en el cuarto de juegos. Los insultos, las amenazas veladas, el desprecio disfrazado de corrección. Todo quedó expuesto en el salón como una sentencia. Valeria miró la pantalla con una expresión que ya no era de sorpresa, sino de cálculo desesperado. Buscó una salida, un ángulo, algo que pudiera salvarla, pero no había nada. No esta vez. Apágalo, repitió con menos firmeza. No, la voz de Alejandro sonó definitiva. Se acercó a la mesa, tomó su móvil y abrió el archivo completo, luego señaló la puerta. Tienes 10 minutos para salir de mi casa. Valeria lo miró como si no hubiera entendido. ¿Qué? Has oído bien. Recoge tus cosas y vete. No puedes hacer eso. Sí puedo. Ella soltó una carcajada incrédula que duró demasiado poco para ser auténtica. Por una criada. Me vas a echar por una criada. Alejandro no levantó la voz. No.
Te voy a echar por lo que le has hecho a mi hija. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Valeria abrió y cerró la boca un par de veces. Por primera vez parecía descolocada de verdad. No estaba acostumbrada a no controlar la escena. No estaba acostumbrada a que alguien la mirara y viera lo que era. Estás cometiendo un error, dijo al fin, ya sin el brillo inicial. Si me echas así, no me iré sola. Hablaré. Diré cosas. Diré que esta casa funciona sin reglas. Que la empleada se ha metido donde no debía, que tú has perdido la cabeza. Alejandro la observó sin parpadear. Puedes decir lo que quieras, pero la grabación está ahí. Y si intentas tocar a Mía otra vez, iré directo a la policía. El rostro de Valeria cambió. Un miedo real, pequeño pero visible, apareció detrás de la indignación. No harías eso. Pruébame. Ella miró hacia la puerta otra vez como si quisiera atravesarla solo con la fuerza de su orgullo. Entonces su mirada se clavó en Elena. Claro, dijo en una sonrisa temblorosa, ya entiendo. Siempre fue ella. Tú no me estás echando por esto, me estás echando porque te has encariñado con la mucama. Elena mantuvo la espalda recta, no bajó la vista, no respondió a la provocación. Alejandro se colocó entre las dos sin siquiera pensarlo. Te estás quedando sin tiempo. Valeria respiró hondo. Se le notaba la rabia en cada músculo del rostro. Luego fue hacia el pasillo con pasos duros, casi furiosos, y al pasar junto a Alejandro murmuró con veneno, «Te vas a arrepentir». Él no la siguió con la mirada. No, Valeria subió las escaleras con una rapidez tensa. Desde arriba se oyeron los primeros golpes de cajones, perchas moviéndose, el arrastre seco de algo pesado. Alejandro se quedó quieto en el salón escuchando. Elena, en cambio, no apartó la vista de la escalera. Parecía esperar que todo fuera una trampa. No lo era. Pasaron los minutos 1, 2, 5. El sonido del desorden arriba fue decreciendo hasta convertirse en maletas cerrándose con rabia. Luego llegaron unos pasos rápidos, tacones golpeando la madera con una violencia que delataba el estado de ánimo de quien los llevaba. Valeria apareció en lo alto de la escalera con el rostro tenso, el maquillaje intacto solo a medias y dos maletas grandes detrás de ella. Se detuvo un segundo al ver a Alejandro abajo, inmóvil, esperando como una pared. A su lado Elena seguía cerca de la puerta del salón. «Vas a destruir esto», escupió Valeria. «Vas a destruir tu imagen, tu boda, todo por una niña que ni siquiera sabe hablar». Alejandro no respondió al insulto. «Baja y vete». Valeria soltó una risa amarga. «¿De verdad crees que la grabación en su móvil?» «Sí». Eso la hizo enmudecer. Bajó los escalones despacio, arrastrando las maletas, cada paso una derrota visible. Cuando llegó al vestíbulo, se detuvo frente a él. Ya no parecía segura. Parecía peligrosa de otra manera, la de alguien humillado. Miró a Elena con una expresión de desprecio que no le quedaba bien ya. Luego volvió a Alejandro. «No me reemplazarás con alguien como ella», dijo entre dientes. «Vas a terminar solo con una casa vacía y una hija rota. Y cuando te canses de jugar al padre, vas a recordar quién sí estaba contigo». Alejandro la miró con una tranquilidad que no parecía humana. «Ya me cansé de jugar contigo». La respuesta la dejó sin aliento. Valeria abrió la boca para decir algo más, pero Alejandro dio un paso al frente y tomó una de las maletas por el asa. Sin violencia, sin teatralidad, solo la apartó de la puerta y la dejó a un lado. «Fuera». Ella retrocedió un paso, y entonces desde el fondo de la casa se oyó un sonido mínimo, un ruido tan pequeño que al principio ninguno de los tres supo si había sido real. Un suspiro, un intento. La casa misma pareció detenerse. Elena giró la cabeza de inmediato. Mía estaba en el umbral del pasillo muy quieta, con las manos apretadas contra la tela del vestido. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Había oído todo. Alejandro sintió que el corazón se le subía a la garganta. Valeria también la vio, y su expresión cambió de inmediato. Quiso hablar, quizás suavizar la situación, quizás fingir que todavía podía arreglarlo, pero Mía dio un paso adelante antes de que pudiera decir nada. Otro más. La niña levantó la cara hacia ella. Y por primera vez en mucho tiempo su voz salió sola, limpia, temblorosa pero audible. «Mala». La palabra cayó en el vestíbulo como un golpe. Valeria se quedó inmóvil. No fue un grito fuerte, fue peor. Fue una voz que llevaba demasiado tiempo guardada y que por fin encontraba un destino. Mía miró a Valeria sin miedo, con una firmeza pequeña pero absoluta, y luego se giró de inmediato hacia Elena. Corrió hacia ella. Se aferró a sus piernas con una fuerza desesperada, como si el cuerpo por fin hubiera decidido decir lo que la garganta había callado durante años. Elena se llevó una mano a la boca, totalmente rota, mientras la niña levantaba la cara con lágrimas en los ojos. Y entonces volvió a hablar, solo una palabra más. La palabra que Alejandro había deseado oír desde que llegó a esa casa, pero que en ese instante no iba dirigida a él. «Mamá». El mundo se detuvo.
Mía abrazó a Elena con todo el cuerpo y repitió el nombre con una claridad que hizo temblar a los tres. «Mamá, no te vayas». Elena cayó de rodillas abrazándola, sin poder contener el llanto. No era una escena perfecta, era mejor que eso. Era real, torpe, inmensa. Alejandro sintió que se le humedecían los ojos y tuvo que apartar la mirada un segundo para recuperar el aire. Valeria estaba blanca, vacía, quietísima, no había amenaza que pudiera sostenerse después de aquello. Alejandro se acercó un paso lento con una seguridad nueva. «Se acabó», dijo. Valeria lo miró, pero ya no parecía verla. Parecía derrotada por algo mucho más grande que su propia furia. Aún así intentó recomponerse. Empezó, «Sí puedo». La interrumpió sin alzar la voz. «Has hecho suficiente daño. Sal de mi casa». Valeria apretó los labios. Recogió el resto de su orgullo como pudo y tomó el asa de una maleta. Se dio la vuelta despacio, caminó hasta la puerta principal y salió sin mirar atrás. Cuando el cerrojo cayó, el sonido resonó por toda la mansión como una liberación. Mía seguía abrazada a Elena, llorando en silencio, agotada por haber hablado. Alejandro se quedó quieto unos segundos, mirando la puerta cerrada como si por fin pudiera creer que aquello había terminado. Luego se volvió hacia su hija, se agachó frente a ella. «Hola, princesa», dijo con una voz rota que no intentó disimular. «Estoy aquí». Mía levantó la cara, lo miró, y esta vez no se escondió. Elena seguía sosteniéndola con cuidado, todavía temblando. Alejandro alargó una mano hacia ambas sin separar a una de la otra, como si entendiera por fin que no había que elegir entre las dos, que la casa nunca volvería a ser la misma y que eso, por una vez, era una buena noticia. Mía lo observó unos segundos más. Luego, con esa valentía frágil que solo tienen los niños cuando ya han decidido confiar, respiró hondo y volvió a hablar despacio, como si cada sílaba pesara. «Papá». Alejandro cerró los ojos y se quebró por completo. Después de expulsar a la mentira, Alejandro descubrió que por fin tenía algo que el dinero nunca pudo comprar, y al principio no supo qué hacer con esa paz. Durante años había vivido acostumbrado al ruido, llamadas, reuniones, cifras, decisiones urgentes, una agenda llena hasta el borde y una casa tan grande que parecía más un despacio que un lugar para quedarse. Ahora, en cambio, todo iba más despacio, y ese cambio, lejos de incomodarlo, empezaba a salvarlo. Las primeras mañanas después de la partida de Valeria fueron extrañas. La mansión ya no tenía ese silencio cortante que antes se pegaba a las paredes como una capa de hielo. Seguía siendo una casa grande, sí, pero algo había cambiado en la forma en que respiraba. Las cortinas estaban abiertas desde temprano. Entraba la luz, había pasos en los pasillos. Sonidos pequeños, vida. Alejandro se levantó una mañana y escuchó, antes de abrir los ojos, una risa breve en el pasillo. No una risa educada, no una de esas carcajadas vacías que llenaban las cenas de negocios. Era la risa de Mía, limpia y espontánea, seguida por la voz suave de Elena pidiéndole que caminara despacio porque todavía llevaba medio zapato desabrochado. Él se quedó quieto un segundo, sonriendo sin darse cuenta. Luego se incorporó y salió de la habitación con la camisa aún sin abotonar del todo. En el corredor encontró a su hija sentada en el suelo, rodeada de cintas de colores y de un cuaderno de dibujos. Elena estaba de rodillas frente a ella, trenzándole el cabello con una paciencia que parecía infinita. Ya no llevaba el uniforme de empleada. Vestía ropa sencilla, cómoda, y aún así había algo en ella que seguía teniendo esa misma luz tranquila que antes Alejandro había confundido con discreción. Mía levantó la vista y lo vio. «Papá», dijo, con una naturalidad que todavía lo desarmaba cada vez que la escuchaba. Alejandro se quedó sin aire por un instante. Había oído esa palabra muchas veces ya, pero seguía siendo un milagro. No porque sonara perfecta, sino porque había costado tanto que existiera. Cada vez que Mía la decía, era como si algo dentro de la casa se recolocara en su sitio. Él se agachó frente a ella. «Buenos días, princesa». La niña le mostró un dibujo con orgullo. Era una casa enorme, pero esta vez no parecía vacía. Tenía ventanas con flores, un jardín con árboles, y en el centro 3 figuras muy juntas, pintadas con trazos torpes pero decididos. «Somos nosotros», explicó Mía, señalando primero al hombre más alto, luego a la mujer y por último a ella misma. «Tú, mamá y yo». Elena bajó la mirada con una sonrisa que se le escapó antes de poder esconderla. Alejandro notó que todavía se sonrojaba cuando Mía la llamaba así en voz alta, pero ya no la corregía nadie. Nadie hacía falta. «Te quedó precioso», dijo él, como si fuera algo frágil y valioso. «Lo voy a guardar». Mía asintió con solemnidad. «Roberto dijo que las cosas bonitas deben ponerse donde se vean». Alejandro soltó una pequeña risa. El mayordomo que antes caminaba por la mansión como si le debiera respeto a cada baldosa ahora parecía otro hombre. Sonreía más, hablaba más, incluso se permitía bromear con Mía sin temor a romper nada. Y no era el único.
El cambio se notaba en todos. La cocina ya no funcionaba como una estación de servicio silenciosa. Ahora era el lugar donde Mía desayunaba con Elena, donde Alejandro aprendía torpemente a servir café sin derramarlo, donde Roberto dejaba galletas recién hechas sobre la mesa sin anunciarlo. Había imanes en la nevera, dibujos pegados con cinta, una lista de compras escrita a mano por Elena y otra de cosas importantes para Mía, donde había desde plastilina hasta semillas para el jardín. La mansión seguía siendo elegante, sí, pero ya no era intimidante, se había humanizado. Alejandro había mandado cambiar muchas cosas. Sacó las alfombras más delicadas del salón principal y las guardó. Quitó los adornos que nadie tocaba. Compró muebles más cómodos, libros infantiles, mantas suaves, lámparas cálidas. Hizo abrir espacios donde antes solo había formalidad. Incluso permitió que Mía pintara con acuarelas en una mesa del comedor, algo que en el pasado habría sido impensable. La primera vez que vio una gota azul sobre la madera, su corazón se tensó por un segundo. Luego miró la cara de felicidad de su hija y dejó pasar el miedo. Aquello también era parte de aprender. Aprender que una casa viva no se mide por lo impecable que luce, sino por lo que permite dentro de ella. Elena no tardó en dejar de comportarse como una invitada accidental. Alejandro insistió en que no siguiera durmiendo en la zona de servicio. Le preparó una habitación junto a la de Mía, más luminosa, más cálida, con una ventana que daba al jardín. Al principio ella protestó. Dijo que no hacía falta, que no quería abusar de la confianza de nadie, que estaba bien donde había estado siempre, pero él no cedió. «No estás de paso», le dijo una noche con una calma que no admitía discusión. «Ya no». Elena lo miró en silencio. Todavía le costaba acostumbrarse a que él la tratara como a una igual. Durante mucho tiempo había vivido con la costumbre de agachar la cabeza, de medir cada palabra, de pedir permiso incluso para respirar. Alejandro lo veía, y le dolía, porque entendía demasiado bien lo que era vivir esperando que el mundo te recordara tu lugar. Por eso no la apuró, la dejó avanzar a su ritmo. El cambio entre ellos no ocurrió de golpe. Fue creciendo como crecen las cosas verdaderas, en los gestos pequeños. Alejandro empezó a llegar más temprano a casa. A veces dejaba el teléfono en silencio durante la cena. Otras veces se sentaba en el suelo con Mía para armar rompecabezas, aunque no supiera distinguir una pieza de otra. Elena se reía de su impaciencia. Roberto, que lo observaba desde la puerta de la cocina, fingía no ver cuando él se quedaba mirando a Elena demasiado tiempo. Había algo en esa mujer que le devolvía una tranquilidad que él no conocía. No era solo ternura, era firmeza. Elena no fingía que todo estaba bien cuando no lo estaba, no trataba de impresionar a nadie. Decía la verdad con suavidad, pero la decía. Y eso, para un hombre que había vivido rodeado de gente que siempre quería quedar bien, era casi una revelación. Una tarde, mientras Mía dormía la siesta, Alejandro encontró a Elena en el invernadero trasplantando unas plantas nuevas. Llevaba las manos manchadas de tierra y el cabello recogido con descuido. El sol se filtraba por el cristal y le daba a la escena una calma casi íntima. Él se quedó en la puerta un momento, observándola. Ella lo notó enseguida. «Si estás buscando a Mía, está dormida», dijo. «No la estoy buscando a ella». Elena alzó la cabeza. Lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Alejandro dio un paso hacia adentro. «Te estaba buscando a ti». No había tono dramático en su voz, solo sinceridad. Elena dejó el pequeño envase sobre la mesa. «Eso suena peligroso viniendo de ti». Él sonrió apenas. «Lo es». Se quedaron callados un instante. A Alejandro todavía le costaba hablar de algunas cosas sin sentir que iba a decirlas mal. Aún así ya no evitaba intentarlo. Había aprendido que el silencio no arreglaba lo importante. «Quería agradecerte algo», dijo por fin. «No solo por Mía, por nosotros». Elena bajó la mirada incómoda con la atención. «Yo no hice nada extraordinario, claro que sí». Ella negó con la cabeza, como si quisiera restarle peso. «Hice lo que tenía que hacer». Alejandro se acercó un poco más, no invadió su espacio, solo lo suficiente para que ella entendiera que no estaba huyendo de la conversación. «Eso es precisamente lo extraordinario», murmuró. Elena lo miró entonces con más atención. Había cansancio en sus ojos, sí, pero también una paz nueva. Como si por fin se permitiera creer que no todo lo bueno tenía que terminar mal. Antes de que pudiera responder, Mía apareció corriendo por el sendero de piedra, descalza, con una corona de flores torcidamente colocada sobre la cabeza. «Encontré una mariquita», anunció casi sin aliento. «Está en la planta grande». Alejandro se agachó para recibirla cuando se lanzó hacia él. «¿Y dónde está tu mamá?». Mía señaló con seriedad hacia Elena. «Aquí». La respuesta fue tan simple que Elena se quedó inmóvil. A Alejandro le ocurrió lo mismo. Luego ambos se miraron un segundo compartiendo una emoción que no necesitaba explicación.
No era una declaración perfecta ni grandilocuente, era mejor, era natural. Aquella noche, después de acostar a Mía, Alejandro y Elena se quedaron un rato en el salón. Afuera, el jardín estaba en silencio. Dentro, la chimenea encendida llenaba la habitación de una luz suave. Sobre la mesa había 2 tazas de té y un plato con galletas que Mía había intentado decorar con azúcar de colores antes de rendirse a la mitad. Elena estaba sentada en el sofá, descalza, con una manta sobre las piernas. Alejandro ocupaba la butaca de enfrente, pero no parecía tener prisa por irse. «Se está volviendo más valiente», dijo él, refiriéndose a Mía. Elena sonrió. «¿Se siente segura?». Alejandro asintió despacio. «Eso es gracias a ti». Ella hizo un gesto pequeño, casi avergonzado. «No hagas que suene como si te lo estuviera cobrando». Él soltó una breve risa. Luego se quedó mirándola con una seriedad que hizo que Elena levantara la vista. «No estoy bromeando, Elena». El tono cambió, más bajo, más íntimo. «Sé que te lo he dicho varias veces, pero creo que nunca de la forma correcta. Esta casa no volvió a ser la misma después de que llegaste. Y yo tampoco». Elena no apartó los ojos de él. Se notaba que estaba esperando que él siguiera, no por desconfianza, sino porque entendía que había cosas que solo se podían decir una vez y había que hacerlo bien. Alejandro dejó la taza a un lado. «Me enseñaste algo que nunca entendí», dijo. «Que estar presente importa más que tenerlo todo resuelto, que una niña no necesita un padre perfecto, sino uno que se quede. Y yo me fui demasiado tiempo». La culpa asomó en su voz, pero ya no lo dominaba. Eso también había cambiado. Antes la culpa lo volvía rígido, ahora empezaba a servirle para reparar. Elena respiró hondo. «Lo estás haciendo ahora», respondió suavemente. «Eso también cuenta». Él la miró unos segundos en silencio. Después se inclinó apenas hacia adelante. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué estás haciendo aquí?». Ella tardó un momento en contestar, intentando no estropear algo bonito. Alejandro negó con la cabeza. «Eso no lo vas a hacer». Elena bajó la vista hacia sus manos. Las tenía entrelazadas sobre la manta. «Yo no sé si sé quedarme donde me tratan bien», dijo, y la confesión salió más frágil de lo que esperaba. «Me cuesta confiar en que lo bueno no se va a romper». Alejandro escuchó eso sin moverse. Esa frase decía más de ella que cualquier explicación. «Entonces aprenderemos», dijo él. Ella alzó la mirada. «¿Aprenderemos?». «Sí». No hubo promesas exageradas. No hizo falta. Bastó con cómo lo dijo, sin prisa, sin presión, como alguien que ya no quería conquistar nada sino construirlo. Elena soltó una exhalación lenta, casi temblorosa. «Estás muy diferente», murmuró. «Tú también». Ella sonrió de lado. «Yo antes limpiaba pisos para sobrevivir. Ahora limpio barro de rodillas pequeñas y discuto contigo sobre si Mía puede desayunar panqueques 3 días seguidos. Y siempre gana Mía. Siempre». Se quedaron callados otra vez, pero el silencio ya no pesaba. Era un silencio cómodo, de esos que no exigen nada. Alejandro se levantó y fue hacia la ventana. Desde allí se veía el jardín iluminado por luces suaves, el invernadero, el camino de piedras, el balance colgante que había instalado para Mía. Todo parecía más pequeño y más humano de lo que había parecido alguna vez. «¿Sabes qué me di cuenta hoy?», preguntó sin girarse. Elena alzó la vista, que él sonrió apenas, que la casa siempre fue grande. Pero nunca había sido suficiente para 3 personas que se sentían solas. Elena no respondió de inmediato. Lo observó con una ternura tranquila, como si estuviera viéndolo por primera vez y al mismo tiempo reconociendo algo que siempre había estado ahí. «Ahora ya no están solos», dijo al fin. Alejandro cerró los ojos por un instante. Esa frase le cayó en el pecho con una calma tan profunda que casi dolía. No supo cuánto tiempo pasó antes de oír pasos pequeños en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y Mía apareció en pijama, con el cabello revuelto y un peluche contra el pecho. «Soñé algo raro», anunció frotándose un ojo. Alejandro se giró enseguida. «¿Qué soñaste?». Mía frunció el ceño tratando de explicarse. «Soñé que la casa estaba vacía otra vez. Pero luego me desperté y escuché a mamá y pensé que no era verdad». Elena se levantó de inmediato y fue hacia ella. La tomó en brazos con una facilidad natural que ya nadie cuestionaba. «No es verdad, mi amor», le dijo, besándole la frente. «Ya no está vacía». Mía abrazó su cuello con fuerza y luego estiró una mano hacia Alejandro. Él la recibió sin dudar. En ese instante los 3 quedaron en medio del salón como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Alejandro sintió el peso caliente de su hija contra el pecho, el perfume limpio de Elena, la pequeña respiración de Mía empezando a calmarse. Había algo tan simple y tan definitivo en aquella imagen que casi le daba miedo mover un músculo y romperla. Pero no se rompió. Mía apoyó la cabeza en el hombro de Elena y murmuró: «Mañana puedo regar las plantas con papá». «Sí», dijo Alejandro en voz baja, «mañana y todos los días que quieras». Elena lo miró en silencio. En sus ojos había gratitud, sí, pero también una especie de alivio sereno,
como si por fin hubiera dejado de sostener sola una tristeza que llevaba años cargando. Alejandro comprendió entonces que lo que había cambiado no era solo la casa, era él. Era la forma en que miraba el mundo. Era la manera en que dejaba de pensar en el éxito como una conquista y empezaba a entenderlo como una mesa compartida, una voz recuperada, una puerta abierta, una niña que ya no tenía miedo de hablar. El verdadero lujo no era el mármol, no era la vista, no eran los coches ni los trajes ni el apellido, era llegar a casa y ser esperado. Era escuchar una risa en el pasillo, era encontrar una mano que supiera calmar a otra, era ver a tu hija dormirse tranquila por primera vez en años. Era mirar a la mujer que había ayudado a reconstruirlo todo y saber que, sin ella, nada de eso habría sido posible. Alejandro rodeó a ambas con los brazos, con cuidado, como si abrazara algo sagrado, y en medio del salón, con la chimenea encendida y la mansión convertida por fin en hogar, entendió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Pero en ese momento, justo cuando Mía cerraba los ojos y Elena apoyaba la cabeza contra su hombro, sonó el timbre principal de la casa. Los tres levantaron la vista al mismo tiempo. Alejandro frunció ligeramente el ceño. A esa hora nadie era esperado, y cuando el mayordomo apareció desde el fondo del pasillo con una expresión extraña, Alejandro supo que la paz de aquella noche estaba a punto de ponerlos a prueba una vez más.